fue brutalmente asesinada por su pareja, quien al mismo tiempo era su padre. El tema de hoy será el incesto, pero específicamente hablaremos del terrible caso de Ruth María Lazo. Debido a que los tabúes del incesto se encuentran en todas las culturas, comenzaremos con este tema. El matrimonio y las relaciones amorosas en todo el mundo suelen estar regulados por reglas y la estructura de una sociedad. Una de estas reglas es precisamente la del incesto. Creo que todos estamos familiarizados con el término, pero si no, pues te cuento que se refiere a la práctica de relaciones sexuales entre personas que comparten un grado cercano de consanguinidad genética. Se remiten especialmente a las relaciones sexuales de padres con hijos, abuelos con nietos, hermanos con hermanos y tíos con sobrinos. Ahora, si hablamos de endogamia, también puede abarcar otros grados menos directos, como primos o parientes lejanos. Este tipo de relaciones han sido y son condenadas en todas las culturas y actualmente están penadas por ley en casi todas las naciones. Y digo actualmente porque en épocas pasadas, en algunos casos era una práctica común. Incluso algunas historias del Antiguo Testamento relatan la expansión del pueblo judío por medio de las relaciones incestuosas como recurso extremo para la procreación de descendencia. Un ejemplo de ello es el pasaje en el que las hijas de Lot lo emborrachan para embarazarse y crear un linaje. Otros casos o excepciones los hemos visto en las familias reales, quienes utilizaban estas prácticas para mantener la pureza de la sangre y garantizar la continuidad en el poder. Ahora, si a ti te gusta eso de andar metiéndole a los primos, te cuento que desde el punto de vista científico se ha determinado que el incesto genera conflictos en la herencia genética, los cuales resultan inconvenientes para el desarrollo de la raza humana. La verdad es que el riesgo no es como inmediato, pero sí se evidencia con el paso generacional en la transmisión de genes. Por esta razón hay que evitar hacerle ojitos a la prima buenota, porque podrías comprometer tu línea genética hasta destruirla. Creo que en cierto punto todos o casi todos estamos conscientes de esta regla social, pero ¿qué pasa cuando el abuso o la opresión entran en juego? Y con esto volvemos al trágico caso de Ruth María Lazo Ahumada, quien desde el inicio de su adolescencia y hasta el fin de su vida sería víctima de incesto. Durante los primeros años de su vida, Ruth convivió con su madre, quien decidió entregarla cuando tenía 13 años de edad y a su hermana de 16 a su padre. Se desconocen las razones de esa decisión, que conllevó a que las dos quedaran bajo custodia de su progenitor, David Lazo Zavala, quien en esa época vivía en Colombia, obligando a las chicas a cambiarse de país, de estilo de vida y abandonar todo lo que conocían. Lamentablemente no fue lo único a lo que las obligaron, ya que de acuerdo con el testimonio de Ruth, su padre comenzaría a forzarlas a mantener relaciones sexuales con él. Los abusos empezaron primero con su hermana, quien tenía 16 años, y después de transcurrido un tiempo, ella, consciente de que todo aquello estaba aberrantemente mal, quiso huir e independizarse de su padre, pero fue hallada sin vida en extrañas circunstancias que nunca se aclararon, ni tampoco fueron investigadas en profundidad por las autoridades. Sin embargo, Ruth sabía la verdad. Ella misma fue testigo de todo aquel horrendo abuso y siempre sospechó de su padre, así que desde ese momento empezó a temer por su vida. Este miedo, este temor, propició a David, a quien de ahora en más llamaremos el monstruo. Le dio el escenario perfecto para convertirla en su nueva víctima. Todos entendemos que el papel que juega un padre en la vida de sus hijos es el de proteger, amar y cuidar, pero esta relación estaba muy lejos de estos valores. Aquel monstruo abusaría de su propia hija por más de 20 años y la obligaría a convivir con él de manera incestuosa como su pareja sentimental, llegando incluso a procrear 2 hijos, periodo durante el cual ellos se mudaron a Venezuela, específicamente al estado Táchira, que como dato curioso tiene uno de los porcentajes de endogamia e incesto más altos del país. El motivo de esta decisión, aparte de continuar escondiendo aquel terrible e incestuoso secreto, fue buscar una mejor calidad de vida, lo cual estaría muy lejos de suceder, ya que David era el único sostén de aquel hogar, con su trabajo como mototaxista, que realmente no alcanzaba para cubrir todos los gastos, pero este no le permitía a Ruth trabajar, ni siquiera salir sola. Recordemos que esto es común entre las características de un agresor o abusador.
El hecho de ser controlador y manipulador, vigilar constantemente a la mujer y saber a dónde va, con quién está en todo momento, además de alejar a la mujer de su familia y amigos para privarla de apoyo externo, o suprimir su independencia como forma de hacer que ésta le necesite todo el tiempo, que piense que no le puede dejar o no lo puede denunciar porque perdería el único sustento económico que tiene. Y esto justamente es lo que Ruth temía, por el bienestar y estabilidad de sus hijos, quienes además no tenían conocimiento de que su padre era también su abuelo y su madre era también su hermana. Ellos eran neófitos en todo el asunto, desconocían todos los abusos y maltratos que Ruth había soportado durante décadas. Así transcurrieron varios años hasta el momento de los hechos que detonaría todo el oscuro secreto de esta familia. En el año 2020, Ruth decidió buscar ayuda, ya que temía por la seguridad de su hija de, en ese entonces, 6 años. Ella estaba segura de que al llegar la niña a su etapa de adolescencia, el monstruo comenzaría a abusar de ella también, probablemente repitiéndose la historia. Ella no quería que su hija viviera el infierno por el que ella había tenido que pasar, aparte de abuso, maltrato físico y psicológico, el incesto. Confundida por el miedo hacia aquel hombre de ser juzgada por sus hijos y su comunidad, no sabía muy bien qué hacer, si debía denunciar, si debía contarle a su hijo mayor, quien contaba en ese momento con 17 años lo que estaba pasando. Sentía temor por cómo podría reaccionar, temor de ser rechazada, pero con aquella confusión el monstruo se tornaría mucho más violento, lo que por fin la llevó a tomar la decisión de denunciarlo. En abril de 2020, durante plena pandemia por el COVID-19, acudió al Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente en el municipio Bolívar con el propósito de encontrar protección para su pequeña. Ese fue el momento en el que se atrevió a romper el silencio. Y como la pareja y padre la llevaba a todos lados, ella le mintió diciéndole que iba a una reunión política. Entre las primeras recomendaciones que le dio el sistema de protección destaca la medida de alejamiento para que el monstruo no tuviera más contacto con la menor y que Ruth María, junto a sus 2 hijos, debía mudarse de su residencia. Como ella dependía económicamente de él, tuvo que aprender a escondidas un oficio, así que aprendió a coser, convirtiéndose en modista, pero sentía que aquello no era suficiente para independizarse por completo, ya que el monstruo constantemente le repetía que no era buena en nada, destrozando su confianza en sí misma, creyéndose incapaz de ocuparse de sus 2 hijos sola. Los consejeros, junto al psicólogo, fueron trabajando con Ruth toda su estabilidad emocional, y el tema de su hijo mayor, quien ya casi en el inicio de su edad adulta tenía derecho a saber que su padre era al mismo tiempo el progenitor de su mamá. Y le plantearon que denunciara a su pareja ante el Ministerio de la Mujer y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC. Ella se negó. Incluso en una ocasión, los consejeros, la psicóloga y miembros de la Defensoría del Pueblo la llevaron hasta el CICPC, donde al final se negó a denunciar al hombre. Luego de esto, Ruth decidió no regresar más a las entrevistas con los consejeros. Ante esto, las autoridades, que tenían claro que la pequeña de Ruth se encontraba en una situación de riesgo, hicieron revisión del caso y se fueron hasta el lugar donde vivía ella con sus hijos y pareja al mismo tiempo padre, para aplicarle la medida de alejamiento. Ella por fin pudo salir de aquella casa donde había vivido un infierno y se fue a vivir con su madre, que a la vez compartía residencia con su hermana, es decir, tía de Ruth, y otros familiares. En aquella casa todos debían contribuir con los gastos, así que ella comenzó a trabajar en el oficio que había aprendido como modista. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, aquel hecho se tornaría tormentoso, ya que el monstruo se negaba a cumplir con la medida y tuvo que participar un funcionario de la Guardia Nacional que le hizo entender la norma. Fue también en ese mismo momento cuando gran parte de sus vecinos en el sector Unión Socialista de la zona sur del municipio Bolívar se enteró de que Ruth Lazo era la pareja sentimental de su padre. Más tarde, no obstante a esto, se supo que Ruth incumplió en varias oportunidades la medida de alejamiento al llevar a sus hijos para que David Lazo los viera, ya que él la manipulaba y le decía que era la única forma en la que le daría la manutención para los niños que tenían en común.
Y ella, necesitando el dinero, accedía a verlo, ya que los ingresos que generaba no eran suficientes para cubrir los gastos de ella y sus hijos. Esto llevó a Ruth a alejarse del sistema de protección. No quería aceptar sus consejos ni dejarles intervenir más. Y pues al final, si ella no los dejaba ayudarla ni se decidía a denunciar, el sistema de protección no podía hacer mucho más. Así pasaron algunos meses y llegó el siguiente año, 2021, que marcaría un trágico suceso en sus vidas. Ruth continuó viendo al monstruo constantemente, pasaba por el camino de Juan Frío, que es un paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, esto con el fin de recoger el dinero que el hombre le daba para la manutención de sus hijos. El monstruo cada vez se tornaba más violento porque quería, mejor dicho, le exigía a Ruth que volviera a vivir con él, a lo que ella se negaba rotundamente. Pero un día, específicamente el 28 de agosto de 2021, David usó todo el poder de manipulación que aún tenía sobre ella. Le ofreció darle una cantidad más grande de dinero para solventar sus necesidades económicas si ella se presentaba en su casa. Y Ruth, quien había estado desesperada porque por aquellos días no había podido trabajar lo suficiente para cubrir sus gastos, accedió. Pero el monstruo tenía un plan macabro en mente. Cuando Ruth llegó, se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando, ya que él la amenazó apenas pisar su casa, diciéndole que si ella no volvía con él, este se metería a la casa donde vivía ella con su familia materna y nadie podría sacarlo de allí. Esto hizo salir a relucir el miedo y temor que le producía aquel hombre, y ella, temerosa por lo que podría pasar, decidió retirarse del lugar para volver a su casa donde la esperaban sus hijos. Ante la negativa de Ruth, el monstruo entró en cólera y le siguió. Ruth, sin darse cuenta aún de lo que estaba pasando, pero presintiendo que algo malo podría acontecer, le envió a su tía más de 20 notas de voz contándole toda la situación. Un equipo periodístico de La Nación escuchó los mencionados 20 audios que ella envió vía WhatsApp mientras caminaba hacia la entrada del paso informal fronterizo, ya que no tenía nada de dinero para regresar en autobús. Pudimos encontrar la transcripción de los audios, así que aquí les dejo algunos con la voz de la inteligencia artificial. Doris, hágame un favor, cierre esa puerta con seguro y no me le vaya a abrir por nada del mundo a mi papá. Si llega a llegar allá, por favor, no le vaya a comentar a mi mamá, porque no la quiero alterar. Voy a pata para la casa, hágame ese favor. Si llega a llegar por allá, no me le abran, cierren esas puertas. Dígale a Jorlean que cierre bien esas puertas y ojo con la niña. No, borracho no está, sino que le pique el loco. Sí, mami, yo tengo cuidado. Yo voy a pata para Juan Frío. ¿No ve que voy sin un peso? No tengo para el pasaje, voy subiendo a pie para Juan Frío. Por eso le digo que si no le contesto, es porque el teléfono se me pagó. Es que el hijo de con sus cuentos y sus películas todas raras. Porquería ese. Quería que yo lo llevara para la casa y le dije que no. Insistía. Y le dije no. Usted llega a la casa y yo lo mando a sacar. Créeme que sí lo hago pasar un mal rato. Ay, usted no me va a hacer eso delante de mis hijos. Y le dije no me desafíe, porque usted no sabe quién soy yo. Mami, manda a Jorlean, con el teléfono de Diane, para que se alumbre por el camino. Mándelo para que él venga a buscarme a mí. El teléfono ya casi se me va a apagar. No demora en apagarse. Si no le respondo más es porque el teléfono se me apagó. Ya yo voy llegando acá. Gracias a Dios, ya estoy en la entrada de Juan Frío. Ya casi llego a la trocha. Se me hace raro es que él no haya llegado. ¿Será que me estará esperando por ahí? Luego de ese último mensaje, los familiares no volvieron a saber nada de ella, y es que cuando iba a mitad de la trocha La Ramona, David Lazo, el monstruo, apareció. Y es que él había salido en la misma dirección que ella en su moto y se escondió en un punto donde sabía que ella tendría poca visibilidad y sería presa fácil. Cuando Ruth llegó, él saltó de su escondite y la atacó con un cuchillo, proporcionándole varias puñaladas. Justo un momento después, el hijo de Ruth llegaba al lugar, así que pudo ver con horror cómo su padre hería a su madre cruelmente. Este se encontraba aún a cierta distancia, así que empezó a tirarle piedras al monstruo para evitar que continuara hiriendo a Ruth, mientras corría a buscarla tras escuchar los gritos de auxilio y dolor de su madre, encontrándola agonizante, ensangrentada y además a su padre, que tras haberla agredido brutalmente le dijo: llévenla al hospital a que la atiendan, eso le pasa por andar con otros. Y luego se levantó y huyó corriendo por la zona boscosa y en complicidad con la oscuridad de la noche desapareció. Algunas personas que también se dieron cuenta de lo sucedido alertaron a la Policía Metropolitana de Cúcuta y minutos más tarde una patrulla arribó al lugar a verificar lo que había ocurrido, lamentablemente hallando el cuerpo sin vida de la mujer.
2 días después del asesinato de Ruth se dictó una orden de captura en contra de este señor y el día 9 de septiembre de 2021, David Lazo Zavala, de 56 años, se entregó a las autoridades colombianas admitiendo haber matado a su expareja, quien al mismo tiempo era su hija. Dado que él aceptó todos los cargos, inmediatamente se le declaró culpable y un juez determinó que permanecería detenido mientras es juzgado y se determina cuántos años de cárcel deberá pagar por el delito de feminicidio agravado. Yo sumaría otros cuantos delitos y cargos para que pase al menos 3 vidas en prisión. Pero en cuanto a los hijos de Ruth, el Consejo de Protección tomó la custodia de su hija pequeña y ésta se encuentra bajo protección hasta que puedan encontrar un familiar adecuado para criar a la niña, ya que su familia materna no cuenta con los recursos económicos para cuidarla y evidentemente ya todos sabemos por qué. El objetivo principal es no dejarla con ningún familiar paterno, ya que se debe evitar a toda costa que la menor tenga cualquier contacto con su padre. Estos han sido todos los detalles de este caso que nos llama a reflexión cómo en esta época moderna se siguen repitiendo estos casos de abuso, de incesto, feminicidio y cómo en la mayoría de las ocasiones la víctima es paralizada por el miedo, guarda silencio y sigue soportando estos abusos hasta que ese silencio se convierte en eternidad. No guardemos más silencio. Si tú eres vecino, familiar, amigo de alguien que está siendo abusado, denunciémoslo. Quizás si alguien se hubiese atrevido a denunciar este terrible caso de abuso e incesto, la historia sería diferente. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. Y si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a hacerlo y a activar la campanita de notificaciones. Además de seguirme en mis redes sociales que te las dejo abajo en la cajita de descripción. Hasta un próximo video.